deformaciones de la corteza terrestre que se dan por la presión de fuerzas opuestas, generando por consecuencia un levantamiento. Y a la parte convexa o superior se le llamará anticiclinal, y a la parte cóncava o inferior se le llamará sinclinal. Recuerda, anti y sincli. Esto se da cuando la corteza no es rígida. Cuando la corteza es maleable, simplemente hace ondas, ¿no? Y se deforma. Pero cuando la corteza no soporta estas fuerzas, lo que ocurre con ella es la ruptura. La corteza se rompe y forma una falla. Entonces tenemos el plegamiento y ahora estudiaremos lo que significa una falla o ruptura de la corteza. Como lo mencionamos, cuando la corteza se deforma y no soporta la fuerza, entonces hay una ruptura, hay una falla. Bien, a esa falla, esa caída va a tener nombres específicos. La parte superior de esta ruptura o esta falla se le llamará Horst. En ella aparecen las mesetas. Y en la parte inferior, la que queda abajo, bien, se le llamará Graben o también fosa tectónica. En estas fallas se van a producir hasta 20 sismos por día, como por ejemplo la falla de San Andrés. Entonces, volvamos un poco hacia atrás. Las fuerzas internas o fuerzas endógenas tendrán dos maneras de distorsionar la estructura de la corteza terrestre. Una es la orogénesis y otra es la epirogénesis. Es una fuerza de movimiento vertical en la que la corteza no se deforma y el levantamiento se hace sin rupturas o se hace sin ondas. Entonces, en la orogénesis la corteza sí se deforma, en la epirogénesis la corteza no se deforma. En la orogénesis el movimiento es horizontal y en la epirogénesis el movimiento es vertical. Estas van a dar formación a los tablazos, también van a dar formación a los continentes o a los escudos continentales. Su desplazamiento es lento y sostenido y son movimientos de compensación reversible. En este movimiento de epirogénesis encontramos la teoría de la isostasia. ¿Y qué es la isostasia? Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Es la compensación reversible. Por ejemplo, si algo sube, la otra parte tiene que bajar. Si una parte gana volumen, la otra la pierde. Entonces la corteza va a buscar su equilibrio. Bien, cuando hay un gran terremoto es producto del choque de las placas. Y las réplicas vendría a ser que las placas vuelven a su estado normal, y al volver a su estado normal también va a haber fricción, generándose pequeños sismos. A estos pequeños sismos se les llamarán réplicas. Entonces la corteza también busca su equilibrio. A ese equilibrio se le llama teoría de la isostasia. Entonces repasemos nuevamente. La corteza terrestre siempre estará en cambios. Estos cambios se producen por las fuerzas internas y las fuerzas externas. Las fuerzas externas vendrían a ser los vientos, la lluvia, bien, que modifican el paisaje terrestre, que vienen de fuera, y la geodinámica interna son los movimientos que van a modificar la estructura de la corteza terrestre. Esta modificación se da por las corrientes convectivas, que es el magma o la piedra líquida o fluida, que van a generar corrientes debajo de la corteza terrestre, y esas corrientes van a modificar la superficie. Estas corrientes convexas
¿Por qué se da? ¿Qué la origina? La original, el movimiento de rotación de la Tierra, ya que la Tierra siempre está en movimiento y ese movimiento va a generar la aparición de las corrientes magmáticas. Este fenómeno se llama diastrofismo. Bien, y el diastrofismo tenemos las fuerzas, las dos fuerzas, la orogénesis y la epirogénesis. En la orogénesis se desarrolla el plegamiento y la falla. Bien, el plegamiento es cuando dos fuerzas opuestas presionan la corteza y la deforman, elevándola. Bien, pero cuando esta fuerza, este levantamiento originado por las fuerzas, la corteza no la soporta, se rompe y se fractura. A esto se le llama fallas. Y la epirogénesis son movimientos verticales. Bien, estos movimientos verticales van a generar levantamientos. En comparación a la orogénesis, no se va a deformar, sino que se van a mantener en una misma línea porque la corteza es rígida. Y acá es donde ocurren bastantes fracturas también, ¿no? Formándose los tablazos. A continuación desarrollaremos verificando el aprendizaje. A continuación desarrollaremos verificando el aprendizaje. Pregunta número 1. El nivel del mar, las llanuras, los picos, las mesetas, los volcanes y los valles, etc., constituyen, la respuesta sería tablazos. Un tablazo está constituido por la epirogénesis. Bien, la respuesta entonces sería formas generales del relieve terrestre. 2. Los procesos epirogénicos dan como resultado la formación de la epirogénesis. Da como resultado la formación de continentes y tablazos. Entonces la respuesta es tablazos. Las cordilleras como los Andes, el Himalaya, etc., son parte de la formación de la corteza terrestre, que se conoce como plegamientos, que es la respuesta más acertada, porque debería decir orogénesis. Pero como no encontramos esta palabra, entonces la más cercana es el plegamiento. 4. ¿Por qué proceso se formó la meseta del Collao? Recordemos, en la parte superior de la ruptura o la falla y la parte inferior tienen sus nombres. La parte superior se le llama horst y en ella se dan o surgen las mesetas. Entonces la respuesta es falla. 5. Es el flexionamiento de la corteza terrestre. A ver, en la epirogénesis no hay flexionamiento, el levantamiento es total. En la orogénesis sí hay flexionamiento, pero este flexionamiento va a dar origen al plegamiento y a la falla. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Plegamiento. 6. Es la ruptura de la corteza terrestre. Bien, entonces tenemos al plegamiento, que es la deformación, y cuando la corteza terrestre no soporta las fuerzas, entonces hay una ruptura, hay una falla. Entonces la respuesta sería falla. No es un tipo de falla. Hay fallas verticales, sí, horizontales también, cabalgamientos también, rumbos también. Una falla no puede ser un plegamiento, porque un plegamiento no genera ruptura, bien, sino deformación. Entonces la respuesta es plegamiento. La pregunta 8. Es un proceso de plegamiento y falla a la vez. Estamos hablando de el vulcanismo. La Cordillera Blanca se formó por procesos. La Cordillera Blanca fue formada por procesos. Bien, en la fuerza llamada orogénesis, el movimiento es horizontal, la corteza se deforma y el levantamiento se da por deformación. Esta fuerza va a generar las cordilleras, montañas, las dorsales, etc. Entonces, la respuesta sería orogénicos. 10. La geodinámica interna es activada principalmente por
A ver, ¿qué hemos dicho? ¿Por qué se genera la geodinámica interna? O sea, el movimiento y el cambio de la estructura de la corteza. Estos movimientos internos son generados por las corrientes de magma, ¿no? Y estas corrientes de magma, que es piedra fundida, van a estar en movimiento gracias a la rotación de la Tierra. Bien, por eso el tema que estamos estudiando es geodinámica. Entonces la respuesta sería las corrientes de convección o corrientes convectivas magmáticas. A continuación vas a desarrollar esta actividad, ¿bien? La vas a desarrollar, le vas a tomar foto y lo envías por mi número del WhatsApp, que ya coordinación o promotoría estará enviando. Muy bien, alumnos, espero no haberlos aburrido, espero que hayan aprovechado esta clase y conmigo será hasta la siguiente transmisión. Que tengan un buen día. Saludos.